buenas tardes a todos mis hermanos combatientes de rodillas. Que sea la gracia del Señor Jesucristo con todos ustedes, que sea su amor y su misericordia con todos ustedes. Hoy continuamos. Y anoche el Señor nos daba cosas muy, muy interesantes, nuevas para algunos, para otros es una recordación, bueno, pero de todos modos son principios para que tengamos en cuenta en nuestra labor, en nuestra tarea, en nuestro servicio como intercesores. Por medio del Señor Jesucristo somos casas de sacrificio para el Padre. Y estas casas de sacrificio interceden con autoridad, no desde una postura de juicio, sino clamando por misericordia y atando las obras del enemigo, desatando el mover de Dios en los lugares, en las vidas, en situaciones. Como casas de sacrificio vivimos en el poder del Espíritu Santo y es Él el que intercede a través de nosotros. Con todo su poder, dice la palabra, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. O también dice en Gálatas, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Entonces, nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo y operamos bajo la dirección del Espíritu Santo. No de nuestras emociones, ni de nuestras intenciones, ni siquiera lo que pensamos, sino la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu. Nosotros como casas de sacrificio confiamos en la obra perfecta de Cristo y sabemos que en Él estamos completos. Ya no ofrecemos sacrificios físicos como Jeremías, sino que confiamos en el sacrificio final de Cristo. Estamos completos en Él. Y nuestra vida de sacrificio se basa en la búsqueda de la santidad, en ahondar en la intimidad con Él, cuidar nuestra intimidad con Dios, ir al Padre como hijos, no como ministros. Vamos al Padre como hijos para que sea Él tratando con nuestros asuntos personales y luego oramos ya para el servicio y recibimos instrucción de Él. Miren qué interesante. Así que, amados, hoy comenzamos algunos tipos de intercesores. Tenemos, por lo pronto, 10 tipos. Los intercesores de almas, que son los intercesores dedicados a orar por las personas que aún no conocen a Cristo, que se ponen en la brecha por los perdidos, gimiendo y llorando por las almas con gran pasión. La oración del intercesor por las almas o de las almas es comparable a un proceso espiritual de dar a luz, de parir, y nos recuerda esto al apóstol Pablo. Dar a luz en el Espíritu, rogando por la salvación de las almas. Muchas veces estas almas solo serán alcanzadas cuando un intercesor se levanta a orar por ellas. Y como les decía la semana pasada, algunos se pierden porque no hay quien ore por ellos, interceda por su salvación. Los intercesores de finanzas o de economía. Estos intercesores tienen una unción especial para orar por los recursos financieros del reino de Dios. Y no es que Dios necesite que nosotros oremos para que Él sea más rico, no. Es un enfoque diferente. Orar para que los ministerios y proyectos que se llevan a cabo para llevar el evangelio reciban los fondos necesarios para cumplir la misión. Entonces, los intercesores por la economía o los intercesores de finanzas oran para que se levanten columnas financieras, oran por milagros de provisión, oran porque se abran puertas,
para que haya una bendición económica en favor de algún proyecto, de alguna tarea que tiene que ver con llevar el evangelio a otros lugares. Estos intercesores tienen obviamente una fe excepcional porque son capaces de ver cómo Dios provee, aun cuando con los ojos carnales no se vea nada. Gloria a Dios. Tenemos los intercesores personales. Estos son guardianes asignados por Dios para interceder por personas específicas. Y esto quiere decir, a veces tenemos una carga por alguien, no sabemos por qué. A veces nos acordamos de una persona y nos sentimos inquietos y necesitamos saber qué pasa, pero de pronto no podemos saber, entonces nosotros oramos. Es una carga que Dios pone sobre nosotros, no necesitamos entenderlo, simplemente proceder a obedecer la instrucción del Señor. Estos intercesores personales se encargan de llevar información al trono de Dios, ir ante el trono para presentar una petición. ¿Qué información? Sean amenazas, Señor, mira a tal persona, mira cómo lo persiguen, mira cómo está en esa situación, mira a sus hijos. Señor, oro por fulano de tal, mira esa situación, clamo a ti, Señor, ya sea por protección, por provisión, por otras situaciones que esté atravesando esa persona, retos de salud. Cosas muy puntuales acerca de ciertas personas y es una carga que llevan estos intercesores personales. Aquí en el circuito pues compartimos todas las cargas, pero hay unos que tienen cierta inquietud más por unas facetas de su ministerio que por otras. Están los intercesores de crisis. Estos son como los que llegan en los momentos de urgencia, en los momentos donde se presenta algo que necesita una solución pronta. Estos se ponen en pie en situaciones urgentes o de crisis. Estos intercesores se dedican a orar con intensidad en esos momentos de emergencia espiritual o física y mantienen la vigilancia espiritual. Son los que hacen un vallado inmediato alrededor de una situación o una necesidad. Mantienen esa carga urgente y prioritaria de oración por la situación que llevan delante del Señor y que no deben soltar hasta lograr un rompimiento en el espíritu. Tenemos los intercesores de guerra. Estos intercesores se caracterizan por su participación muy activa en la guerra espiritual. Y atención, no todos los intercesores van a la guerra espiritual. Sin embargo, toda oración es de guerra. Ay, ¿eso cómo es, hermana? Bueno, es que hay algunas situaciones específicamente de guerra espiritual. Ahora, nuestra oración intercesora es de guerra en este sentido. Toca los aires, promueve el mover de Dios acerca de las situaciones que ponemos delante de Él. Y en ese sentido, toda oración es de guerra. Pero el intercesor de guerra va más allá. Pelea contra las fuerzas del enemigo que afectan a personas, familias, naciones o lugares. Y estos intercesores son algo así como la fuerza militar de la oración y tienen un enfoque principal y es el de derribar las obras de Satanás, y establecer el reino de Dios en territorios, atención a esto, en territorios, en lugares de gobierno, en lugares de eminencia que el enemigo ha tomado y que tiene bajo su control. Entonces, el intercesor de guerra va a la ofensiva. En general, vamos a hablar en general, el intercesor está siempre a la defensiva o como una atalaya vigilando, pero el intercesor de guerra es el que va a la ofensiva. Bien. Ya les dije las 5 primeras clases de intercesores. Mañana
terminamos con los otros 5. Y luego comenzamos a desarrollar todo esto con ejemplos bíblicos. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Gracias a Dios por todo esto. Amado Padre, en esta noche nos quedamos en tus manos, dándote gracias por cada una de las enseñanzas, por cada uno de los principios, por todo lo que nos estás revelando, todo lo que tú nos traes, Señor, para que nuestros ministerios sean fortalecidos, para que haya capacitación. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos inquieta. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige a toda verdad en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche para todos.